Tenemos el día de hoy nuestro cuarto webinar acerca de las estrategias turísticas post-COVID-19. Vamos a discutir temas importantes sobre esta cuestión y el día de hoy tenemos al director de la revista Turismo y Ciencia, el profesor Eulogio Castellanos, bienvenido. Para continuar con esta presentación que ya llevamos en varias sesiones respecto a estos temas tan importantes. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Bien, gracias. Claro, empezamos con las diapositivas, que ahora nos toca hablar del modelo alternativo, que precisamente es un modelo diferente, es una opción. Entonces, si nos vamos a los antecedentes del modelo alternativo, así le hemos puesto el modelo alternativo, es un bautizo que se le dio aquí en México en la Escuela Superior de Turismo, aunque a otros tipos de turismo han sido parecidos en otros países, pero realmente en México se le empezó a denominar el modelo alternativo y desde 1985, finales de esta década de los 80 y principios de los 90, precisamente empezó su teorización, su conceptualización en la Escuela Superior de Turismo por diferentes profesores y dentro de ellos quien está hablando. Empezamos con la conceptualización de este modelo alternativo y lo empezamos a debatir, a discutir en diferentes foros nacionales, inclusive hasta foros oficiales, dentro de ellos la misma Secretaría de Turismo. Y al principio se nos vio con mucho, así como desdén, suspicacia, porque hablar de un modelo diferente al modelo de industria turística en ese tiempo era así como un pecado mortal, era como que, ¿de qué estás hablando? De cosas imposibles, ¿no? Entonces, cuando lo empezamos a exponer, como que no se le veía ninguna factibilidad a este modelo, era hablar como si estuviéramos hablando en otro mundo, y el modelo alternativo en sus inicios pues tuvo muchas de estas situaciones, ¿no? Pero finalmente, a través de eso que tuvo la Escuela Superior de Turismo para plantearlo en diferentes foros, la Secretaría de Turismo poco a poco se fue concientizando de este modelo y lo empezó a tomar, lo empezó a debatir dentro de su estructura. Y tan es así que posteriormente, en esa década de los 90, lo empezó a planificar, lo empezó a operar el modelo alternativo. Y bueno, para eso tuvo toda una estructura orgánica, inclusive tuvo áreas especiales que les llamó turismo alternativo y tuvo todo un desarrollo, fue toda una acción gubernamental para desarrollar el turismo alternativo en ese periodo, en esa época, ¿no? Entonces, finales de esta década de los 90, la Escuela Superior de Turismo pues ya tenía cierto avance en su teorización, empezó a exponerlo, en qué consistía, y bueno, ya tuvo mucha aceptación en diferentes foros, ¿no? La misma Secretaría de Turismo lo empezó a desarrollar, tuvo su estructura, y a finales de los 90, pues también otros pensadores empezaron a escribir sobre el turismo alternativo y empezaron a hacer diversas publicaciones sobre el turismo alternativo, ¿no? Porque le vieron muchas posibilidades de acuerdo a sus fundamentos y a sus planteamientos, ¿no? Y finalmente, empezando este nuevo milenio, lo empezaron a tocar otros países, lo empezaron a desarrollar, a operar, y finalmente el modelo turístico alternativo tuvo ya gran desarrollo hasta en otros países. Tan es así que en la actualidad ya muchos países de Centro y Sudamérica lo están trabajando con el mismo nombre y casi con las mismas características. Podemos decir que es un modelo de exportación de la Escuela Superior de Turismo y de propio gobierno mexicano, ¿no? Entonces es una participación que hemos tenido en ese modelo alternativo y que en la actualidad es tan importante y tan vigente que tiene un sinnúmero de tipos de turismo que ya también están cercanos a los tipos de turismo del modelo de industria turística. A la fecha contamos con muchos tipos de turismo que más adelante vamos a platicar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, estos son los antecedentes de el modelo turístico que le pusimos como nombre alternativo. Y si gustan, nos vamos a la siguiente diapositiva. Ya los de los antecedentes ya lo platicamos, nos vamos a la siguiente diapositiva y vemos, bueno, aquí me está colocando la de los principios del modelo alternativo. ¿Cuáles son esos principios del modelo alternativo? Como vimos, el modelo de industria turística tenía sus propios
principio, que precisamente eran la razón de ser del modelo. Pues también nosotros identificamos y propusimos los siguientes principios del modelo alternativo. Para empezar, tiene el concepto de que es sustentable, ¿no? Sustentable quiere decir que abarca los aspectos sociales, abarca los aspectos ambientales y los aspectos económicos de la población. Y ahora ya se tocan otros aspectos, como aparece en mi libro del espacio turístico, abarcamos también lo cultural, abarcamos lo científico, lo ético, lo político, ¿no? Como etapas importantes del concepto sustentable. Tiene otro principio muy importante, que es ser incluyente. Este modelo es incluyente. En el otro modelo vimos que es totalmente excluyente, a la población se le retiraba de los desarrollos turísticos, se le excluía, y este modelo es todo lo contrario. Su principio es que se basa en la inclusión. Hay que incorporar a las poblaciones, a las comunidades, al desarrollo turístico de este modelo. Es totalmente responsable, hay una responsabilidad por los actores turísticos hacia el medio ambiente, hacia los entornos, ¿sí? No podemos trabajar, no podemos desarrollar la actividad turística si no hay ese principio de respeto, de responsabilidad, de ser amigable con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, importantes principios. El ser solidario, esa palabra solidario en la actualidad significa más, hay que estar acompañándonos, hay que apoyarnos, y la población y todos sus integrantes deben de ser solidarios con este desarrollo turístico. Y en esa situación también es muy importante ser colaborativo. Este modelo tiene como uno de sus principios importantes el ser colaborativo, y se basa precisamente en los aspectos sociales, es decir, se basa en las necesidades, la satisfacción de las comunidades, de las poblaciones. Y lo más importante, que es un modelo totalmente nacional, regional y municipal, y como esencia lo local. Hay que llegar al desarrollo local, y esa es su esencia de este modelo alternativo. Es ahí la principal diferencia, si me permitiera comentarlo, respecto al modelo anterior, porque desvincula el concepto de imposición respecto a una industria y a una serie de lineamientos meramente mercantiles, sino más bien conforme al propio lugar, a la gente de ese lugar y a las ventajas que puede tener el número de visitantes dentro de ese destino o el producto turístico que estén trabajando. Muy bien, entonces, efectivamente, rompemos con esos esquemas de la teoría de la dependencia del modelo industrial, de esas relaciones de centro-periferia, y totalmente desde el punto de vista independiente, desde el punto de vista democrático, con la gobernanza turística local, es decir, de las poblaciones, de las comunidades. Eso es muy importante, y ahí las grandes diferencias con el modelo anterior que hemos estado comentando, ¿de acuerdo? Entonces, si regresa a la diapositiva para checar los otros principios, abarcamos precisamente la parte de la esencia del modelo alternativo. Entonces, también es un modelo totalmente comunitario. De hecho, ante esta crisis que nos está dando con la pandemia del coronavirus, la opción es este turismo comunitario, es este principio comunitario. Se va a tener que dejar un poquito esa visión de la industria turística, sobre todo en este periodo, y estar manejando los aspectos comunitarios. Llegar a desarrollar el turismo comunitario es muy importante en esta situación que estamos viviendo, y la gran estrategia sería desarrollo del turismo comunitario, que debe ser accesible. La palabra accesible está tomando mucha importancia, una connotación de desarrollo, ¿sí? De que hay que tomar en cuenta a todos los actores, a todas las personas, no importando sus condiciones, ni sus capacidades, ni sus habilidades y sus destrezas, sino que hay que incorporarlos al desarrollo turístico, en este caso alternativo. Y la otra palabra, el otro concepto, regenerativo. A través del turismo
vamos a tener esa capacidad, esa habilidad de que seamos regenerativos con todos los aspectos del sistema turístico, con los recursos naturales, con los recursos culturales, con la población, con el desarrollo en general. Entonces, una vez analizados los principios, estamos hablando de un modelo turístico alternativo muy, muy diferente a un turismo del modelo industrial.